Hazte ahora de muros, hija de guerreros. No has sitiado, con vara herirán en la mejilla el juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero dejarás el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, le apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Es una realidad que muchos de nosotros no hemos leído casi nada del libro de Miqueas, excepto quizá el texto aquel que dice qué es lo que pide Dios de nosotros, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios, allá en el capítulo 6, versículo 8. El profeta Miqueas tampoco es un profeta muy conocido, y la verdad es que ni en su tiempo Miqueas era tan conocido. A Miqueas le tocó ministrar al mismo tiempo que un profeta mucho más famoso entre el pueblo de Israel, el profeta Isaías. Entonces, siempre como que estuvo a la sombra de Isaías, de Oseas también, que ministró en el mismo tiempo que él. Así que de entrada tenemos un libro que conocemos poco porque lo hemos leído poco, y un profeta que lo escribió que tampoco sabemos mucho. Sabemos de dónde era, sabemos el tiempo en el que ministró, pero no mucho más de él. Pero les aseguro que si ustedes leen en su casa, no lo van a leer ahorita, pero si ustedes leen en su casa el libro de Miqueas, les aseguro que desde las primeras líneas que lean van a quedar atrapados en el libro. Desde que Miqueas dice que lo oiga todo el mundo lo que tengo que decir. Desde ahí van a quedar atrapados, y es muy probable que no se paren o que no se quiten de leer el libro hasta que acaben los 7 capítulos que lo forman. Y es que Miqueas expone de una manera muy valiente el pecado del pueblo de Israel. El pecado de ambos reinos. Él denuncia el pecado del reino del norte y el del reino del sur. Él denuncia el pecado de todos, desde los gobernantes, los sacerdotes, los ricos del pueblo, de él mismo. Denuncia de una manera muy valiente este pecado con el que el pueblo de Dios había transgredido la ley de Dios. Y no solamente denuncia el pecado de Israel, pero
de una manera también a veces cruda, anuncia el juicio que Dios traerá sobre el pecado de sus hijos. Mire, por ejemplo, lo que dice el capítulo 1, versículo 7. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted sígala en la revisión 60, si es que la trae. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Esas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Así de crudo, así de fuerte, Miqueas anuncia el juicio que Dios traería sobre el pecado de Israel. A Miqueas le tocó vivir la invasión de la que fue objeto el reino del norte por parte de los asirios, y vio como las 10 tribus eran llevadas en cautividad. Él sabía que esto se debía al juicio de Dios. Él sabía que eso era consecuencia de lo pertinaz, de lo contumaz que se habían vuelto los hijos de Israel en seguir desobedeciendo a Dios. Así que había una pregunta que atormentaba la mente de Miqueas, como seguramente atormentaba la mente del resto de los profetas que Dios le envió a predicar a su pueblo. Y esa pregunta era: ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios? Dios le da la respuesta a Miqueas y él deja constancia escrita de esa respuesta. La respuesta es que Dios salvará a su pueblo mediante la llegada del Mesías, quien nos va a reunir de todos los rincones de la tierra y los va a gobernar en justicia, paz y felicidad para todos los suyos. Así que en este cuarto y último domingo de Adviento, quisiera que, como lo hemos hecho haciendo en estos 3 domingos anteriores, y de hecho en cada temporada de Adviento anterior, nos enfocáramos en una profecía más que tiene que ver con la Navidad. Y que nos enfocáramos hoy en cómo Miqueas nos ayuda a sentir la maravilla de nuestra salvación, pero sobre todo cómo Miqueas nos hace que nos demos cuenta de la grandeza de nuestro Salvador Jesús. Porque sabemos, hermanos, que Jesús de Nazaret es el Mesías que Dios prometió a su pueblo para redimirlo por la eternidad. Vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por tu palabra.